Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Fedraela del Río Ortega. Soy egresada de la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y del posgrado en Estudios del Discurso de la misma casa de estudios. Quiero agradecer al comité organizador por la apertura para poder utilizar este tipo de plataformas donde todas las universidades, las voces de los distintos catedráticos en la interdisciplinaridad del arte, nos unimos en una sola voz para compartir experiencias, trabajos, procesos creativos y compartirlos a la distancia. Estoy agradecida por la invitación, por la apertura, por esta resistencia de la constancia y la perseverancia en el quehacer, de la investigación y de la proposición en el arte para darle continuidad a muchos trabajos. Celebro y enhorabuena por toda la labor que han tenido para que este proyecto tenga continuidad un año más, pese a todas las vicisitudes que se están compartiendo en el mundo entero. Muy bien. El tema que yo voy a platicar con ustedes en este conversatorio digital, espero que sea de lo más amable, es un texto sencillo que habla de la relación que hay entre la danza, la literatura y el movimiento. Este trabajo o este texto lo que pretende es como tocar de una manera muy suave o describir los procesos creativos que han tenido los chicos con los que yo he trabajado o lo que ha estado aconteciendo con lo que yo trabajo con ellos para poder empezar a tener, como a ser más conscientes de la relación que hay entre la danza, la literatura y el movimiento. Ellos empezaron a trabajar una serie de ejercicios creativos en dos tenores. El primero es que empezaban con trabajos de movimiento a partir de los cuales había una provocación que desembocaba en la escritura, o bien viceversa, trabajos que tenían que ver con el proceso creativo literario y que desembocaban en movimiento. Y lo que pasaba en la relación no solamente de ellos como dentro del proceso creativo, sino también del proceso que se tiene a la hora de que uno es un espectador lector de un texto en movimiento o de un texto estático. ¿Cuál es la provocación que hay ya no solamente en una línea, sino en esta provocación continua que digamos que es la intención del arte? Daré lectura al texto, espero que lo disfruten. La danza es la relación del cuerpo humano de una impresión o idea captados por el espíritu, porque cualquier movimiento suele ir acompañado de un gesto. Robinson. Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos y sentimos. Las actividades académicas, laborales y profesionales, así como nuestra relación con los demás, requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. Es así que la capacidad de producir textos hace énfasis en componer un mensaje con la intención de comunicar algo. Debe de ser entendida como una oportunidad de desarrollar la capacidad creadora. Al igual que la comprensión lectora, la capacidad de leer textos abarca la posibilidad de producir usando diferentes códigos, no solo la escritura. En la mayoría de los casos, un texto se enriquece cuando se combinan diferentes recursos: texto escrito, imágenes y signos. Cuando una persona quiere comunicar algo, entran en juego conocimientos, sentimientos y actitudes que no siempre pueden ser representados en un texto escrito. De allí que es importante contar con múltiples recursos para poder darle mayor capacidad expresiva a los mensajes, como se puede encontrar en el área que nos compete, la danza. Esta metáfora al aire que construye textos ante un imaginario colectivo.
Para aprender a producir textos no basta con solo escribir. Es necesario que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción y que adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto, partiendo de un acercamiento creativo que permita desarrollar habilidades que le permitan al alumno reconocerse en dicha escritura o lectura en particular. Esta materia se encuentra íntimamente ligada a todas las materias del proceso de desarrollo creativo, así como las materias en las que intervienen los alumnos no solo en su relación con la lectura y la escritura, sino en el texto que crean con el movimiento. Pensamos en este lector-espectador ante la experiencia que la danza le ofrece. Se asemeja a la construcción de un edificio, un lugar donde encontrarse resguardado, puesto que leer permite encontrar un instante de contacto con nosotros mismos y de ahí reinventar el lugar en el que queremos estar, cuando queramos. O bien, regresar a esa memoria emotiva a la que tanto alude el teatro o la danza y desde la cual podemos imaginar lo que somos. Los jóvenes tienen la oportunidad de emplear su pluma y los temas más recurrentes para crear, teniendo como medio el arte, para vincularse con el lector que crea un espacio, un momento en el que se respeta el espacio lúdico de cada persona, pero trastoca el mundo de las ideas. Ahí es donde el poder del discurso dota con tintes de picardía las historias que no nos son ajenas y que permiten al lector apropiarse de personajes y momentos que él mismo ha experimentado. Es precisamente en esa interacción donde el lector encuentra la libertad de reflexionar, tomar posturas, asumirse e involucrarse en la historia dramática. La danza, la música, el teatro, el cine, el arte visual tienen la capacidad de tocar desde lo más profundo la vida, pues la danza, o dentro del arte dramático, busca la representación de la vida misma. Según Jean-Paul Sartre, alenta a los estudiantes para que condujeran la imaginación al poder, una pulsación que irradia desde lo más profundo, tener los sentidos alerta, dejarse ir en el baile de las letras, escribir entonces con el cuerpo. Son estos cuerpos que danzan a través de la escritura los que definen la creatividad en la metáfora. En muchas ocasiones, el alumno parte de la lectura como inspiración. Otras, es el movimiento el que provoca la escritura y una ardua búsqueda y concentración en la contemplación de la historia que se dice a través del movimiento, detenido como una lectura en un libro, hoja a hoja. Da espacio a este espectador lector para llenar espacios en blanco y construir tal vez una nueva historia o su propio final. Los apartes buscan la complicidad con el espectador lector para introducirlo más en el texto, momentos recreativos o reflexivos para el creador o el que ejecuta la obra. En el caso particular de la danza, ese complejo y poderoso ritual estético dedicado a la representación de lo imaginable, no solo se recrean personajes capaces de recrear personajes y de expresar las más diversas ideas, sentimientos, sino que también se recrean en el tiempo y en el espacio, como nos lo menciona Alcázar. Los alumnos dejan huella palpable, arrancan de la historia un fragmento para convertirlo en texto, o danza en la que delinean con pincel de letras la figura y el carácter de los personajes.
escenifican la vida con humor y peripecia, optan por una forma peculiar de hacer historia. Pues este pequeño texto, como ya les había mencionado, nace de la reflexión del trabajo que se ha estado teniendo con los chicos en estos procesos creativos, que ha sido bastante enriquecedora. Quiero platicarles un poquito más. Ellos han empezado a disertar como una serie de argumentos a partir de los cuales se ha despertado ciertas intenciones para los procesos creativos, como es promover la capacidad de darse cuenta de los procesos y comprenderlos, tener como un hilo conductor en las relaciones entre la danza y la escritura, desde una perspectiva constructiva en la que materializan formas concretas. Los procesos creativos, con ayuda de la escritura y la lectura, se acercan un poco más a ella y empiezan a tratar de indagar o de explorar formas más complejas. También les ha servido como motivo de inspiración y sobre todo ha sido bastante enriquecedor uno de los trabajos que hemos tenido en duplas con una de las maestras en la cátedra, que es tomar un fragmento de una obra. Los chicos lo trabajan el movimiento, la coreografía, el proceso de movimiento, de adaptación, y yo lo que trabajo con ellos son la creación de los personajes, porque la historia tiene que sufrir, decimos que es como un árbol de los cuentos reinventados. Entonces ellos toman esta historia, la desmenuzan, la fragmentan, pueden tomar una escena, pueden tomar el fragmento completo de la obra, lo descomponen, toman ciertos elementos y a partir de ellos crean un nuevo ejercicio donde conservan la temática pero vista desde otra perspectiva. Y con los grados de importancia o visten con cierto grado de importancia los personajes y los transforman. Es decir, ellos dan su proceso creativo, está inmerso en una obra que ya conserva una estructura, pero que se fragmenta. Es a partir de ello que ellos empezaron a crear ciertos ejercicios escritos donde trabajaron mucho con la dramaturgia, con la poética personal, con la estructuración poética dentro de la estructura literaria, y crearon ciertos trabajos donde eso fue como el precursor de la reflexión de lo que hay entre la danza, la literatura y el movimiento. Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido un momento reflexivo agradable o provocador para otros textos, y pues muchas gracias. Buen día.